Atención El Salvador. Una madre reunió sus ahorros de toda la vida. Vendió lo poco que tenía: una televisión, un par de gallinas, una cadena de oro que guardaba desde su boda. Todo por un mensaje que le llegó a su Facebook, un mensaje que le prometía algo que ningún abogado, ningún juez, nadie más le había podido prometer: la libertad de su hijo, detenido bajo el régimen de excepción. Le pidieron una cantidad de dinero, ella pagó, y después de eso, silencio. Nunca más volvió a saber nada de esa persona, ni de su dinero, ni, por supuesto, de la libertad de su hijo. Esa madre no fue la única. Cientos de familias salvadoreñas cayeron en la misma trampa, tejida durante años por una estructura criminal que hoy, finalmente, tiene nombre, rostro y una condena histórica que lo va a perseguir el resto de su vida. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es el momento exacto para suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las historias de estafa más despiadadas que ha salido a la luz desde que comenzó el régimen de excepción. El régimen de excepción cambió la vida de El Salvador. Desde el 27 de marzo de 2022, el país vive bajo un mecanismo que ha permitido detener a más de 83.900 personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. 34 prórrogas consecutivas, una cada 30 días, sin interrupción. Pero detrás de cada una de esas más de 83.900 detenciones hay una familia. Una familia que espera, que llora, que busca respuestas, y que en ese desespero se vuelve un blanco perfecto para quienes saben explotar el dolor ajeno. Eso es exactamente lo que entendió, mejor que nadie, el hombre que hoy conoces como Tatuado. Mateo Sebastián Pintor Rodríguez no necesitó armas, ni amenazas directas, ni operativos violentos para hacer daño. Le bastó con una cosa que en El Salvador sobra: la esperanza desesperada de miles de familias que tienen a un hijo, un esposo o un hermano detenido bajo el régimen de excepción, y que estarían dispuestas a casi cualquier cosa para verlo libre. Sobre esa esperanza, Tatuado construyó una maquinaria de engaño que operó durante años, mientras él, cómodamente, vivía a miles de kilómetros de distancia, en Colombia. Para entender por qué esta estafa funcionó durante tanto tiempo, hay que entender primero el terreno en el que creció. El régimen de excepción transformó radicalmente la seguridad en El Salvador, pero también transformó, de un día para otro, la vida de decenas de miles de familias, que de pronto tuvieron que enfrentar un proceso judicial que no entendían del todo, con tiempos de espera largos, información oficial limitada y canales de comunicación que muchas veces no eran claros ni rápidos. En ese vacío de información es exactamente donde una estructura como la de Tatuado encontró el espacio perfecto para operar. No necesitaban convencer a nadie de algo descabellado, solo necesitaban aparecer en el momento exacto en que una familia se sentía más perdida, más ansiosa, más dispuesta a creer en cualquier salida. ¿Cómo logra un pandillero salvadoreño construir una red de estafas millonarias mientras vive fuera del país y aparenta ser un empresario exitoso? Esa es la primera pregunta que hay que responder, porque ahí está el primer nivel de sofisticación de esta historia. Tatuado no operaba desde una celda ni desde un escondite improvisado. Operaba desde la comodidad de una vida que él mismo se había fabricado en Colombia, donde llegó en mayo de 2023. Registros posteriores revelarían que, mientras dirigía la estructura de estafas, Tatuado exhibía un elevado nivel de vida en ese país, muy alejado de la miseria que provocaba en las familias que caían en su trampa. El mecanismo era, en el fondo, simple, y por eso mismo tan efectivo. La estructura creaba perfiles falsos en redes sociales, haciéndose pasar por personas con supuestos contactos, influencia o capacidad para intervenir en los procesos judiciales de personas detenidas bajo el régimen de excepción. A través de esos perfiles, contactaban a familiares desesperados y les ofrecían algo que sonaba a milagro: la posibilidad de liberar a su pariente detenido a cambio de una suma de dinero. Y esa suma, según se comprobó judicialmente, no era menor. Llegó a alcanzar los 30.500 por caso. Piensa en lo que representa esa cifra para una familia salvadoreña promedio. No es un monto que se reúne de un día para otro. Representa préstamos, ventas de propiedades, deudas con familiares, sacrificios de años. Pero, ¿qué pasaba después de que la familia pagaba? Nada, absolutamente nada.
La persona detenida seguía detenida. El proceso judicial seguía su curso normal, ajeno por completo a la promesa vendida. El dinero, en cambio, sí se movía, y se movía rápido. Entraba a la estructura y se repartía entre sus integrantes, mientras una parte viajaba directamente hacia Tatuado, en Colombia. La estafa no liberaba a nadie. Solo enriquecía a quienes la operaban, mientras las familias quedaban con menos dinero, más deudas y la misma angustia de no saber nada de su pariente. ¿Por qué tantas familias terminaron creyendo en una promesa así, sabiendo lo estrictos que son los procesos judiciales bajo el régimen de excepción? La respuesta tiene que ver con algo que ninguna estafa de este tipo puede funcionar sin explotar: la falta de opciones. Muchas de las familias afectadas ya habían agotado los canales formales, habían buscado abogados, habían acudido a tribunales, habían esperado semanas o meses sin respuestas concretas sobre el caso de su pariente. Cuando alguien aparece ofreciendo una salida rápida, aunque suene extraordinaria, el desgaste emocional y la desesperación acumulada hacen que la desconfianza inicial se debilite. No se trataba de personas ingenuas, se trataba de personas agotadas, que llevaban meses cargando con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con un hijo, un esposo, un hermano. La estructura, además, no operaba de manera improvisada. Utilizaba perfiles que aparentaban tener conexiones dentro del sistema, lenguaje que sonaba a jerga legal o institucional, y en algunos casos, según documentó la investigación, llegó a recurrir al hurto de identidad, uno de los delitos por los que finalmente fue condenado Tatuado. Eso significa que la estructura no solo mentía sobre sus capacidades, en ciertos casos, se hacía pasar directamente por otra persona, real, para dar más credibilidad a la estafa. Ese nivel de sofisticación es lo que explica por qué una operación de este tipo pudo sostenerse durante tanto tiempo sin ser detectada de inmediato. Aquí es donde el caso empieza a mostrar una capa que muy pocos esperaban. ¿Quién estaba detrás de Tatuado, ayudándolo a mover ese dinero y a mantener la estructura funcionando? La respuesta no es solo un grupo de desconocidos reclutados por conveniencia. La respuesta, en parte, está dentro de su propia familia. La investigación determinó que junto a Tatuado operaba Jennifer Guadalupe Mengíbar Pineda, señalada por extorsión agravada, estafa agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas. Pero lo que resulta más difícil de asimilar es que también aparecen en la causa la madre de Tatuado, Frania Elizabeth Pintor Rodríguez, y su hermana, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez, su propia madre, su propia hermana, ambas señaladas de formar parte, de una u otra manera, de la misma maquinaria que se enriquecía con el sufrimiento de otras familias. Eso convierte esta historia en algo que va más allá de la simple estafa. Es la historia de una estructura completamente familiar, construida sobre el mismo dolor que otras familias, del otro lado, estaban viviendo por tener a un pariente detenido. Mientras la estructura seguía operando, las autoridades ya habían empezado a cerrar el círculo. En El Salvador, el Juzgado Tercero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador solicitó formalmente la captura de Tatuado por el delito de estafa. Su nombre quedó registrado con notificación roja de Interpol, lo que significaba que, en cualquier país del mundo donde apareciera, las autoridades locales estaban obligadas a detenerlo y coordinar su extradición. Pero encontrar a alguien que se mueve entre países, con identidades falsas y una vida diseñada para pasar desapercibido, no es tarea sencilla. En Colombia, la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, abrió una investigación que se extendió durante 6 meses. 6 meses de seguimiento, de cruces de información, de paciencia, hasta que finalmente lograron ubicar el paradero de Tatuado. ¿Qué hacía exactamente Tatuado durante esos meses en los que ya estaba siendo investigado? Vivía, según los registros que después se conocerían, sin ninguna preocupación aparente. Se movía con una identidad que le permitía pasar como un ciudadano colombiano común, alejado de cualquier sospecha de pertenecer a una de las estructuras criminales más buscadas de Centroamérica. Ese nivel de camuflaje no es casualidad. Refleja la capacidad de adaptación de estructuras criminales que, al salir de su país de origen, aprenden rápidamente a mimetizarse en un entorno nuevo, apoyándose en documentación falsa y en la misma red de cómplices que seguía moviendo dinero desde El Salvador. Y el momento de la verdad llegó de la forma más inesperada, no en una casa de seguridad, ni en un escondite en la selva.
sino en un aeropuerto, a punto de subirse a un avión. Era marzo de 2025. Tatuado se encontraba en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, en Río Negro, Antioquia, uno de los principales aeropuertos de Colombia. Su destino, España. Su plan, aparentemente, era dejar atrás Colombia antes de que la investigación llegara demasiado lejos y establecerse en Europa, donde probablemente pensaba que sería mucho más difícil que las autoridades salvadoreñas o colombianas volvieran a dar con él. Pero había un detalle que terminó delatándolo. Para intentar cruzar ese control migratorio, Tatuado portaba una identificación colombiana falsa. Los investigadores de la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia lo estaban esperando. En el momento en que intentó abordar el vuelo, fue retenido. La notificación roja de Interpol, sumada a meses de trabajo de inteligencia, se tradujo en la captura del hombre que durante años había manejado, desde la distancia y en la sombra, una de las estafas más lucrativas relacionadas con el régimen de excepción. El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, llegó a entregar detalles del operativo realizado contra Tatuado en Río Negro, confirmando la magnitud que había alcanzado el caso a nivel internacional. ¿Qué se descubrió una vez que Tatuado quedó bajo custodia? Que su perfil era incluso más peligroso de lo que la simple etiqueta de estafador sugería. Las autoridades lo señalaron como presunto cabecilla de la Mara Barrio 18 en El Salvador, la organización rival histórica de la Mara Salvatrucha. No se trataba únicamente de un operador de fraudes digitales. Se trataba de una figura con peso dentro de una de las estructuras criminales más grandes del país, que además del delito de estafa, enfrentaba señalamientos por extorsión, otro de los delitos que más ha golpeado históricamente a comerciantes, transportistas y familias salvadoreñas. Tras su captura, comenzó el proceso para su extradición hacia El Salvador, donde tendría que responder ante la justicia por todo lo que la investigación había logrado documentar. Y aquí es donde la historia entra en su etapa decisiva, la que finalmente terminó por revelar la magnitud exacta de todo lo que esta estructura había hecho. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que se atrapa a un criminal de este calibre y que finalmente se conoce su condena? En este caso, el proceso avanzó hasta desembocar en una de las sentencias más severas que se han dictado en El Salvador por este tipo de delito. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió su resolución. Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, Tatuado, fue condenado a 110 años de prisión. 110 años. Para ponerlo en perspectiva, es una condena que supera por décadas la esperanza de vida de cualquier ser humano. Es, en la práctica, una cadena perpetua disfrazada de número. Y no fue por un solo delito. El tribunal lo encontró responsable de lavado de dinero y activos, estafa agravada, extorsión agravada, hurto de identidad y agrupaciones ilícitas. 5 delitos distintos, cada uno sumando años a una condena que deja claro un mensaje. La justicia salvadoreña no estaba dispuesta a tratar este caso como una simple estafa menor, sino como lo que realmente fue: una estructura criminal organizada que operó durante años a costa del sufrimiento de cientos de familias. Pero la sentencia de Tatuado no fue la única. El mismo tribunal condenó a Jennifer Guadalupe Mengíbar Pineda a 50 años de prisión, por extorsión agravada, estafa agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas. 50 años que confirman que su papel dentro de la estructura estaba lejos de ser secundario. Y después llegó la parte de la historia que más incomodidad genera, la que involucra directamente a la familia de sangre de Tatuado. Su madre, Frania Elizabeth Pintor Rodríguez, fue condenada a 5 años de prisión por lavado de dinero y activos. Su hermana, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez, recibió una condena de 15 años, por estafa agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas. Una madre y una hermana, ambas dentro del expediente judicial de una estructura que se enriqueció, engañando a otras madres, a otras hermanas, a otras familias que solo querían recuperar a un pariente detenido. La lista no termina ahí. Otros 5 integrantes de la estructura recibieron condenas que oscilan entre 26 y 35 años de prisión, según su nivel de participación en el esquema. En total, 8 personas condenadas, con penas que suman cientos de años de prisión repartidos entre todos los responsables. Y todo por un negocio que nunca liberó a una sola persona, solo prometió, cobró y desapareció con el dinero. Según la resolución judicial, la estructura utilizaba las transferencias recibidas de las víctimas para repartir el dinero entre sus integrantes,
remitiendo una parte hacia Tatuado, en Colombia, mientras él mantenía ese elevado nivel de vida que las investigaciones lograron documentar. Es decir, mientras una madre vendía sus pocas pertenencias para pagar $30.500 con la esperanza de liberar a su hijo, del otro lado del mapa, ese mismo dinero terminaba financiando una vida de comodidades para el hombre que la había engañado. ¿Y qué significa este caso dentro del panorama más amplio del régimen de excepción? El propio decreto de la última prórroga, aprobado por la Asamblea Legislativa, reconoce que las estructuras criminales han tenido que adaptarse frente a la presión de las autoridades, recurriendo a nuevas tácticas y al uso de tecnología, entre ellas, precisamente, las redes sociales y los perfiles falsos, como ocurrió en este caso. El documento legislativo también destaca que, bajo la vigencia del régimen, se han contabilizado más de 780 días sin homicidios, una cifra que se ha convertido en uno de los principales argumentos para justificar su continuidad. Pero ese mismo régimen, con todo el impacto positivo que ha tenido en la reducción de homicidios, ha abierto también una puerta lateral que estructuras como la de Tatuado supieron aprovechar: la angustia de las familias de los más de 83.900 detenidos. Es una consecuencia incómoda, pero real. Cuando existe un vacío de información oficial rápida y accesible sobre el estado de un proceso judicial, ese vacío puede llenarse con desesperación, y la desesperación es exactamente el terreno donde prosperan estafadores como Tatuado y su estructura. ¿Qué dijeron las autoridades una vez que se conoció la sentencia completa? El fallo del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador se dio a conocer a través del portal de Centros Judiciales, y su lectura deja ver algo que va más allá del número de años de condena. Deja ver el nivel de detalle con el que se reconstruyó cada movimiento de dinero, cada rol dentro de la estructura, cada responsabilidad individual, desde la cabeza de la organización hasta los miembros con participación menor. Esa meticulosidad judicial es, en sí misma, parte del mensaje. No se trató de una condena genérica repartida por igual entre todos, sino de un desglose que reflejó exactamente qué tan involucrado estaba cada uno de los 8 condenados. La noticia, apenas se conoció, generó reacciones intensas entre la población salvadoreña, especialmente entre quienes tienen o han tenido algún familiar detenido bajo el régimen de excepción. Para muchos, este caso confirmó un temor que ya circulaba de manera informal en redes sociales y en conversaciones cotidianas: que existían personas ofreciendo, a cambio de dinero, algo que en realidad nadie fuera del sistema judicial tiene la capacidad de garantizar. La condena de 110 años se convirtió, para buena parte de la opinión pública, en una confirmación tardía pero contundente de que esas promesas nunca fueron reales, y en una advertencia directa hacia cualquier otra estructura que intente replicar el mismo esquema. ¿Qué pasa ahora con los condenados? La sentencia de 110 años para Tatuado, junto con las condenas de sus cómplices, marca el cierre judicial de este capítulo específico, aunque no necesariamente el cierre de todas las ramificaciones del caso. Investigaciones de este tipo suelen abrir nuevas líneas cuando se identifican otros beneficiarios del dinero estafado, otras cuentas bancarias utilizadas para el lavado de activos, u otros perfiles falsos que pudieron seguir operando de forma independiente. La estructura fue desarticulada en sus cabezas principales, pero el fenómeno de fondo, el de estafas que explotan el régimen de excepción, sigue siendo un riesgo que las autoridades han identificado como parte de las nuevas tácticas del crimen organizado. Lo que sí queda claro, y es quizás la lección más dura de todo este caso, es que la vulnerabilidad de las familias salvadoreñas frente al régimen de excepción se convirtió, para Tatuado, en un modelo de negocio. No hicieron falta armas ni violencia directa contra las víctimas de esta estafa específica. Bastó con perfiles falsos, promesas cuidadosamente diseñadas y la explotación sistemática de la esperanza. Y esa esperanza, cuando se convierte en mercancía para delincuentes, deja cicatrices que van mucho más allá del dinero perdido. Deja familias que, además del dolor de tener a un pariente detenido, ahora cargan también con la humillación de haber sido engañadas por alguien que fingió tenderles una mano. La condena de 110 años contra Tatuado no le devuelve el dinero a ninguna de esas familias, y probablemente tampoco borra la desconfianza que este tipo de casos siembra frente a cualquier persona que en redes sociales ofrezca ayuda para un proceso judicial. Pero sí envía un mensaje que las autoridades salvadoreñas han querido dejar claro con cada sentencia de este tipo.
quienes construyen estructuras criminales para lucrar con el dolor de otras familias, sin importar si operan desde dentro o desde fuera del país, sin importar si se escudan detrás de un perfil falso, una identificación falsa o incluso detrás de sus propios lazos de sangre, van a enfrentar todo el peso de la justicia. ¿Qué queda entonces para las familias que ya perdieron su dinero en manos de esta estructura? Judicialmente, la condena por lavado de dinero y activos abre la puerta, al menos en teoría, a procesos de recuperación de bienes obtenidos de forma ilícita, aunque ese es un camino que en la práctica suele ser lento y complicado, sobre todo cuando parte del dinero ya fue movido entre distintos países. Lo que sí es inmediato es el efecto simbólico de la sentencia. 8 personas, entre ellas el cabecilla, su cómplice más cercana y 2 integrantes de su propia familia, con condenas que en conjunto suman varios cientos de años de prisión. Para las víctimas, eso no equivale a recuperar lo perdido, pero sí representa algo que muchas veces resulta igual de importante: la confirmación pública de que no fueron ellas las que se equivocaron al confiar, sino que fueron víctimas de una estructura diseñada específicamente para hacerles creer que confiar era su única opción. Este caso también deja una lección práctica que las propias autoridades han repetido en distintos momentos desde que comenzó el régimen de excepción. Ninguna gestión legítima para resolver la situación de una persona detenida se realiza a través de perfiles anónimos en redes sociales ni a cambio de pagos informales. Toda gestión relacionada con un proceso judicial pasa, exclusivamente, por los canales oficiales del sistema de justicia. Cualquier oferta que prometa acelerar o garantizar una libertad a cambio de dinero, sin pasar por esos canales, es, por definición, sospechosa. Es precisamente ese tipo de oferta la que sostuvo, durante años, la estructura que hoy terminó con 8 personas condenadas y un cabecilla enfrentando 110 años de prisión. 110 años es la respuesta que el sistema judicial salvadoreño le dio a un hombre que apostó a que la desesperación de miles de familias nunca lo alcanzaría. Se equivocó. Y su condena queda, a partir de ahora, como una advertencia pública para cualquier otra estructura que intente repetir el mismo negocio, el de vender esperanza falsa a quienes menos pueden perder.